el aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. La otra campana. Desmenuzando la actualidad política y ciudadana, con entrevistas a personalidades políticas de la provincia, la región y el país. La otra campana. Por la punta de la chuza va tu suerte. Si el carpincho anda saliendo el malezal, cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Muy buenos días a la vasta audiencia de LT7, Radio Provincia de Corrientes, aquí en un nuevo encuentro de La Otra Campana, transmitiendo en duple con LT25, Radio Guaraní de la ciudad de Curuzú-Cuatiá y numerosas radios de frecuencias moduladas que toman nuestra señal. Federico Soto, Maidana en la coordinación general, el amigo Julio, que siempre nos acompaña con buena música, y en cierta manera iniciamos el programa con un homenaje, si se quiere, uno más de los tantos, a Cacho González Bedoya. No pudimos acompañarlo el jueves pasado, cuando la Universidad Nacional del Nordeste lo ha designado, lo ha nombrado, lo ha distinguido con el título de doctor honoris causa, porque a esa misma hora se lanzaba la 38 fiesta provincial del teatro. No pudimos acompañarlo a Cacho, nuestras disculpas que vienen entonces en consecuencia de ello, y la fiesta nacional del teatro, como decía, que culminó en la madrugada, a las 4 de la madrugada de hoy. Se conocieron los veredictos. Jorge Soto, un gran trabajador de la cultura, un calificado actor, en un unipersonal, bueno, ganó el primer puesto, diríamos, y va a representar a la provincia en la Fiesta Nacional del Teatro que se hace el año próximo. Realmente una jornada de 3 días de intenso teatro, todas las salas teatrales de la ciudad de Corrientes llenas, ya sea la Sala del Flotante, el Teatro de la Ciudad, la Sala Mariño, y también la Sala del Bicentenario, que está en el barrio San Jerónimo, que administra, conduce y guía la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. Se ha concluido ayer la fiesta, hoy ya prácticamente, hasta altas horas de la madrugada, en la sala teatral de la Social Libanesa, que es una linda sala. Y ya después de esto, de este saludo a Cacho González Bedoya, ya hablamos con el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, bueno, él es el presidente, concejal, presidente, Marco Amarilla, a quien lo saludamos con mucho agrado y con mucho respeto, porque él también es un defensor de la cultura de nuestra provincia desde su estrado presidencial. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Bueno, se nos cortó la comunicación. A veces ocurre estas cosas, entonces para no perder minutos, porque hoy tenemos un programa muy cargado, muy interesante, vamos a compartir un audio del senador de Mocoretá, el último pueblito de Corrientes, el que limita desde Montecasero con Entre Ríos, el senador Jorge Fit, y bueno, y esto, Henry Fit, y esto es lo que compartimos con ustedes. Hola Rubén, buenos días a ustedes, bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Su opinión, senador, sobre la presencia del interventor de la Unión Cívica Radical en Corrientes. Ayer habló mucho con la prensa, cosa que en principio me parece muy bien. Sí, bueno, nosotros estuvimos en la conferencia de prensa escuchando atentamente el mensaje que daba el interventor, y bueno, la verdad que hubieron algunas reuniones también, reuniones con los chicos de juventud también, con la prensa, como bien decías. Uh-huh. Y lo más importante que nosotros rescatamos, y es lo que nosotros queremos, es
tratar de hacer un cronograma electoral lo más rápido posible, y poder normalizar nuestro partido, y tener nuestras autoridades partidarias con cara al 2025, nuestras autoridades partidarias constituidas, tanto el Comité Central, la Presidencia, como la Convención, teniendo en cuenta que la Convención es la que autoriza el marco de alianzas. Entonces, nosotros entendemos, siendo el 2025 un año electoral importante, teniendo en cuenta que se eligen intendentes, concejales, diputados, senadores y obviamente el gobernador, es importante para Vamos Corrientes, para el espacio, que la Unión Cívica Radical, que es, podríamos decir, el socio mayoritario en este espacio, tenga sus autoridades constituidas y tenga autoridades correntinas, que entienden cómo venimos trabajando en estos últimos años. Senador, ¿no es lo mejor, me parece, una intervención partidaria, sobre todo en la Unión Cívica Radical, donde se caracteriza por ser un partido dialoguista que busca permanentemente el consenso? Pero bueno, en este caso no pudo lograrse, ¿no? Sí, exactamente. Como bien decías, históricamente la Unión Cívica Radical ha tenido diferentes internas y pudimos salir adelante. Bueno, en esta oportunidad, por cuestiones que, bueno, casi que de público conocimiento, que fue judicializado todo el proceso electoral que veníamos cumpliendo al pie de la letra desde la mesa de la convención, porque ustedes se acordarán que desde aquella convención del 29 de abril de este año, que prácticamente por unanimidad los convencionales delegaron a la mesa de la convención el proceso electoral, y hablábamos también en algunos medios la cantidad de nuevos afiliados que tiene la Unión Cívica Radical, que además son más de 25.000 en este corto proceso. Pero bueno, por cuestiones de presentaciones judiciales y demás, llegamos a esta instancia. Obviamente lo que nosotros pretendemos ahora, vuelvo a repetir, es la regularización lo antes posible, para ya tener una mirada hacia el 2025. Hay posibilidades. Las intervenciones no son buenas en ningún partido. Obviamente nosotros vemos dentro del nuestro, como bien decías vos, de la Unión Cívica Radical, pero creo que no le hace bien a ningún partido la intervención, y muchas veces porque los interventores son de provincias vecinas o muchas veces de Buenos Aires, que no entienden la dinámica de la política correntina. Entonces, vuelvo a insistir, muchas veces no se entiende, desde afuera no se entienden la cantidad de partidos, la cantidad de alianzas, muchas veces de diferentes ideologías, pero bueno, así venimos trabajando en los últimos años en esta provincia. ¿Hay posibilidades de volver al diálogo con el otro sector, Henry, o está cerrado el diálogo? No, siempre el diálogo está abierto. En todos órdenes de la vida y sobre todo en política, el diálogo tiene que ser lo último que se corte. Obviamente yo creo que hay posturas muy firmes que veo difícil, muy difícil llegar a un consenso, pero bueno, el diálogo siempre está, el diálogo siempre debe estar, pero también las posturas, al menos entiendo yo que las posturas son muy firmes, y nosotros vamos a seguir con la candidatura de Gustavo Valdés, que va a ser el próximo presidente de la Unión Cívica Radical.
En cuanto a la candidatura para la gobernación de Corrientes, Ricardo Colombi ya se lanzó prácticamente por el sector que lidera Valdés. ¿Usted puede adelantarme algunos nombres? No, mire, nosotros lo primero que vamos a hacer es la regularización partidaria, y después vamos a pensar a futuro, y eso se va a dar lógicamente en los primeros meses del año entrante, ¿no? No me quedó claro, ¿hay posibilidades todavía de afiliarse a la Unión Cívica Radical? Sí, ahora con este nuevo cronograma electoral que tendrá que fijar el interventor, uno de los pasos que marca nuestra Carta Orgánica es la apertura de las afiliaciones, y así que y ya hay, de hecho ya hay en toda la provincia, se siguen haciendo algunas afiliaciones en menor cantidad de las que se han hecho en este último proceso que íbamos llevando desde la convención, pero hay muchas localidades que siguen afiliándose. ¿Qué mirada tiene para el 2025, globalmente hablando, con un Javier Milei que está alcanzando logros importantes como haber logrado detener o disminuir el índice inflacionario? Si bien es cierto, de lo discursivo es bastante criticado y polémico, pero en el orden económico, al menos la macro, está manejando más o menos bien. Lo que duele, Henry, usted lo sabe mejor que yo, es el bolsillo del día a día del argentino y del correntino, ¿no? Sí, por supuesto. Tu diagnóstico es el que tenemos varios. Entendemos que la macroeconomía está funcionando muy bien, y bueno, esperemos un tiempo más para que ese funcionamiento de la macroeconomía se empiece a volcar en lo que es la microeconomía, que es el bolsillo de cada uno de las familias, de no solo correntinas, sino de todo el país. Entendemos que eso se va a empezar a dar, o al menos esa es la esperanza que uno tiene siempre, de que de un momento a otro empecemos a tener alguna clase de crecimiento. Bueno, ahora, según algunos informes económicos, en los pequeños negocios hubo algún crecimiento después de 2 años, así que eso nos da una esperanza hacia futuro. Pero golpea, la economía está golpeando fuerte, sobre todo con el aumento de los combustibles, que eso hace aumentar todos los productos, el aumento de la energía eléctrica. Ustedes saben muy bien que eso nos pega a cada uno en nuestras casas, así que esperemos que haya una estabilidad real tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, para que el trabajador pueda tener alguna previsibilidad y llegar a fin de mes, porque hoy muchas veces está complicado. La cuestión económica domiciliaria, diríamos, está complicada. Senador, tengo la sensación que el gobierno provincial mejoró su relación con el gobierno nacional. ¿Es así? Y la esto? relación, como le decía anteriormente, en todos órdenes de la vida tiene que haber diálogo. Nosotros, o el gobernador, mejor dicho, tiene diálogo con este presidente y con los anteriores. Sí. Y los reclamos que hace el gobernador los viene haciendo en el anterior cuando estaba Macri, en el anterior donde estaba Fernández, y ahora cuando está Milei. Entonces, eso para nosotros es irrenunciable. Todo lo que significa la regalía de Yacyretá, lo que se le debe a través de los fondos de jubilaciones, las regalías y excedentes de Salto Grande, las obras de infraestructura que nos faltan a nivel nacional. Así que obviamente el gobernador siempre hace los reclamos, sea quien sea el presidente, en beneficio de los correntinos. Así que
bueno, esperemos tener buenas noticias, que eso es lo que más nos interesa para el bien del millón de correntinos. Seguro que sí, más en estas fechas, senador, falta tan poco para que finalice el año y los argentinos y los correntinos estamos como que siempre nos llega a las fiestas con zozobra, con preocupación, con ansiedad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esperemos que este año, este fin de año nos vaya mejor, ¿no? Y bueno, por lo menos tenemos una luz de esperanza, tanto esfuerzo que se ha hecho todo este año, tener, como bien decís, tener por ahí unas fiestas tranquilas y sabiendo que el 2025 vamos a estar un poquito mejor. Muy bien, senador. Si antes de despedirlo, si quiere agregar algo más, con mucho gusto lo escuchamos. No, saludarlo y bueno, muchas gracias por el llamado, muchas gracias porque siempre están ustedes presentes informando y llevando las noticias a cada uno de los correntinos. Bueno, logramos establecer la comunicación telefónica con Marco Amarilla, presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Tenemos 8 minutos para llegar a la tanda de la I-30, así que los saludos al presidente y iniciamos el diálogo. ¿Cómo está usted, presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, Marco Amarilla? Podemos hablar de muchas cosas y yo lo escucho de todas las cosas que usted quiera compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Sí, que yo lo decía, no quiero hablar yo porque tenemos muy pocos minutos para la tanda de la I-30, así que lo escucho usted nada más. ¿Qué podemos decir? ¿De qué podemos hablar? Usted sabrá. Bueno, la verdad que estamos terminando ya el primer año de mi gestión como presidente del Consejo. La verdad que con mucho trabajo, hemos cumplido, como dice nuestro reglamento, con las 4 sesiones itinerantes. La última un poquito a media porque lamentablemente no pudimos hacer la sesión en el barrio Esperanza, pero el día miércoles vamos a estar ahí a las 10 de la mañana con todos los concejales anunciando todos los temas que hemos tratado, de los cuales han surgido de la reunión preparatoria que habíamos tenido la semana anterior. Así que la verdad que muy contento con esa participación de los vecinos, como así también con cada una de las participaciones que hemos tenido en todas las sesiones itinerantes previamente. Qué bueno que vayan a los barrios. Sí, la verdad que sí. El trabajo que venimos haciendo en los barrios lo hemos hecho acá, bueno, en el barrio Esperanza, conjuntamente con los vecinos de barrios aledaños como el Montaño, el Santa Catarina, el Santa Margarita. Así lo hicimos también cuando estuvimos en Laguna Brava, y la verdad que hemos sacado ordenanzas muy importantes, hemos sido receptores de los pedidos y de los reclamos de los vecinos, y la verdad que se han logrado muchas cosas por la articulación que tenemos con el Departamento Ejecutivo del municipio. La verdad que tenemos un gran acompañamiento en ese sentido y eso nos pone muy contentos porque nos da mucha facilidad y sabemos que todos los pedidos que nosotros le hacemos al Departamento Ejecutivo son recepcionados y se resuelven la mayoría de los reclamos, así que la verdad que muy contento con eso. Y aparte de eso, en esta etapa del año ya estamos analizando temas importantes como ser el presupuesto del año que viene, la fuente de inversión, la cuestión tarifaria, así que yo creo que vamos a tener nuevamente un diciembre y un enero con sesiones extraordinarias para poder avanzar y tratar estos temas que hacen a la vida cotidiana del vecino de la ciudad de Corrientes. Y la verdad que viendo la ciudad como está, estamos muy contentos porque, bueno, la verdad que estamos teniendo una ciudad muy linda, y no me refiero solo al tema de las
costanera y al tema de los paseos, sino también a la iluminación que tenemos en los barrios, al mantenimiento de las plazas, la creación de plazas nuevas en los barrios de la ciudad, cómo la gente se vuelca a participar y a cuidar los bienes que hay en las plazas, y la verdad que eso nos pone muy contentos. Nuestra ciudad ha crecido mucho, es una ciudad con una fuerte identidad estudiantil, turística, tenemos una identidad muy fuerte con el tema de nuestro chamamé, nuestro carnaval, así que eso es un patrimonio que tenemos que cuidar todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Y también es importante saber qué es lo que hace falta en la ciudad, porque podemos decir todas las cosas que se hicieron, pero también tenemos que ser realistas y saber que hay cosas que hacen falta. Y en eso es que tenemos que hacer hincapié. Sabemos que hay muchas calles de tierra que todavía hacen falta, sabemos que hay que trabajar muy fuerte en la parte de cloacas. Cloacas sociales es un sistema que está avanzando mucho y está avanzando bien, y tenemos que seguir en este camino. Sabemos que el municipio de Cordón Cuneta ha sido una mejora sustancial en muchísimos barrios de la ciudad, que ahora ya están pidiendo que sea asfaltado, y me parece muy bien que así sea, porque lo importante es tener mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Así que la verdad que nos queda todavía mucho trabajo por hacer, y creo que el año que viene van a ser trabajos, se van a realizar muchas peticiones de los vecinos de la ciudad. Yo destaco en las plazas los puntos verdes que ayudan al medio ambiente, a la ecología, y que después, bueno, todas esas cosas se reciclan, ¿no? Para bien de nuestra comunidad, de las barriadas correntinas. Sí, la verdad que sí. El municipio ha encarado muchos puntos verdes, muchos puntos de recolección para el reciclado de la basura. Anda muy bien ese sistema, pero tenemos que seguir haciendo hincapié en el tema de la conducta del vecino con respecto a la basura. Recordemos que una ciudad limpia no es la ciudad que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Así que en eso tenemos que hacer hincapié en la conducta del vecino, que a veces cuesta un poco. Hay que habituarse el horario que pasa la recolección de residuos. Cuando los vecinos saben el horario que pasa el camión, que se pasa a recolectar una basura, y bueno, a veces cuesta que la conducta del vecino acompañe también todo el esfuerzo que hace el municipio. Pero la verdad que estamos teniendo una ciudad que está quedando muy linda, una ciudad que contagia a volver a visitarla, y tenemos que seguir en ese camino. Numerosos mensajes estamos recibiendo, y me detengo en uno porque tenemos muy pocos minutos. Si bien es órbita del Ejecutivo Municipal y no del Consejo Deliberante, el arreglo de las rampas para personas de movilidad especial, ¿no? Hay muchas rampas destruidas, y fundamentalmente gente que estaciona ahí en la rampa. Realmente, sí. Reitero, no es competencia del Consejo Deliberante, pero bueno, se podría trabajar también en eso. Sí, se ha modificado el tema de las rampas en las esquinas, se han hecho más amplias, se han identificado mejor con pinturas más llamativas, con un amarillo un poco más fluo, para que la gente que estacione los autos tenga un poco más de empatía y no obstruya la rampa de las personas. Así que bueno, la verdad que hay todo el esfuerzo y todo lo que pueda hacer la municipalidad, que me le dije, está haciendo mucho, y sabemos que lo que hace falta, pero muchas veces tienen que acompañar un poco con la conducta y tener un poco más de empatía
los vecinos hacia esa gestión. Voy a ser ingrato con usted y lo tengo que despedir, pero en otra oportunidad van a ver y seguramente vamos a explayarnos de demás temas. Muchas gracias, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad. Gracias, presidente del Consejo de la Ciudad Deliberante, señor Marcos Amarilla. Desde Uruguay, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Es la hora 10:31 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 81%. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Estás en AM 970, Radio Guaraní y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. La otra campana, la región y el país. La otra campana. Pasaron años y no te olvido. Vives en mi mente lo mismo o más que ayer. Hasta las auroras me traen recuerdos de aquella tarde que yo te juré volver. ¿Cuántas veces me esperabas, sentada bien empolvada, en la tranquera de tu rancho, a la sombra del saucedal? Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado, con apero bien chapeado, escaseando al llegar. Viejo,
cuánto te añoro. Bien, continuamos ya en el segundo tramo de la otra campana. Hasta las 11 de la mañana dura esta parte, segunda parte. Y bueno, yo recomiendo hoy la lectura del diario Libertador, una interesante nota de 2 páginas de el doctor Rodolfo Martínez Llano, que en realidad también es un raconto de muchas cosas que vinimos diciendo en los últimos programas, pero con cosas nuevas, donde él apuesta y dice que el justicialismo puede ganar en la provincia de Corrientes. Y así como recomiendo el Libertador de hoy, recomiendo también La Voz del Chaco de mañana o de pasado. Tal vez no mañana, pero sí el martes, donde vamos a reproducir esta entrevista muy especial, por cierto, que tenemos con el gobernador de la provincia de Chaco, que frecuentemente sale en nuestra programación, el Coqui Capitanici. Yo le digo Coqui así porque así lo conoce el pueblo, y a él le gusta que le digan Coqui, más allá que es un profesional, un contador, etcétera, etcétera. ¿Cómo está usted en tierra chaqueña? Hablemos de muchas cosas, la que usted quiera comentarnos, y vi que Libertad Avanza llegó al territorio del Chaco, pero si quiere profundizar de otras cuestiones, economía, política, lo que a usted le parezca conveniente comentar a nuestra audiencia. Lo escucho, contador Capitanici. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludarte. Para mí es un gran gusto poder hablar con ustedes. Bueno, efectivamente, es muy interesante observar varias cosas. Vamos a hablar de política, de economía y de sociales. Mira a los indicadores de la República Argentina, observa, por ejemplo, un indicador que tiene con el consumo que hace el Banco en virtud de todas las acciones, sobre todo es muestra interesante de transacciones, demuestra que todavía el consumo retraído con 22,3%. Fue caída, digamos, de septiembre. Es un indicador que está actualizando seguramente en los próximos 15 días de octubre, pero determina claramente que si bien la recuperación en algunos sectores se produce, es extremadamente heterogénea y el consumo masivo tiene un impacto significativo. Recordemos, anualizado, menos 22,3%. Segundo, se observa también el índice de condiciones externas. Ese es un tema que se mide en el corto y mediano plazo con un promedio de 5, está mejorando sustancialmente producto de varias cuestiones. Primero, la relación con nuestros principales socios comerciales, la reactivación de la industria, de la actividad industrial en Brasil genera un beneficio positivo, la caída del 0,25 en el ajuste de la tasa de interés de Estados Unidos genera también un punto positivo, y en general puede alumbrar una expectativa desde el punto de vista del índice de corto y largo plazo, desde el punto de vista del balance comercial de Argentina. En tercer lugar, efectivamente lo que hemos observado que en la última semana el Banco Central acumuló 425 millones de dólares, extendiendo 2.600 millones de dólares las compras realizadas desde el mes de septiembre. Eso es producto básicamente de maniobras que tienen que ver con la emisión de obligaciones negociables por parte de empresas y el aumento de stock de préstamos bancarios privados, que sumaron cerca de 4.000 millones de dólares. Estos 4.000 millones de dólares tienen que ver con un esquema muy importante que se registró, que es el tema del blanqueo de capitales. El blanqueo está más o menos a cerrar en cerca de 22.000 millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones finales, y el último plazo de procesamiento con más de 108.000 efectivamente contribuciones de menos de $100.000, que es gratuito, es decir, no pagas ninguna compensación. Entonces, lo que se produce es, mientras el depósito el volumen total de depósitos del sector financiero se incrementa de una manera significativa, en cerca de 32.000 a 33.000 millones de dólares, es el máximo de la serie, producto precisamente de que stock aumenta la reserva bruta, pero no la reserva neta, porque las reservas netas se dan a través de las liquidaciones en el mercado único libre de cambio, a través de los de préstamos. Entonces, esto es un esquema que le está funcionando al gobierno en el corto plazo. Pero lo cierto, y esto me parece que es importante remarcar, es
El problema desde el punto de vista del gobierno es que está acumulando para mí inconsistencias macroeconómicas de largo plazo, digamos. Primero porque todavía está en volumen de reservas negativos. Segundo, el ajuste fiscal muy severo, definitivamente insostenible respecto al tema de inversión pública. Yo estaba mirando algunas cosas que son interesantes de la historia argentina, ¿no? Cuando uno toma la historia argentina, por lo menos el déficit fiscal es un problema. Efectivamente, en 203 años de historia que yo tengo el empalme de la serie, 183 han registrado déficit fiscal y tan solo 20 superávit fiscal. Y dentro de los 20, en el siglo XXI y principalmente en el periodo 2003-2010. En ese contexto, lo más importante es observar que el problema fiscal es un condicionamiento significativo para la economía argentina. Segundo tema, también hay que mirarlo con mucha preocupación al sector externo, porque si uno toma 143 años de historia, 92 hemos registrado déficit y 51 solamente superávit. O cuando observamos el ingreso por habitante o la evolución del Producto Interno Bruto por habitante, crecimos en 129 años y decrecimos en 85 años en 214 años de historia. Entonces, yo creo que Argentina requiere un esquema muy importante de análisis, porque, por ejemplo, muchos dicen es necesario salir del control de cambios, de la regulación cambiaria, que ya lleva 5 años. Esto se impuso en septiembre del año 2019 por la gestión de Macri, que la había liberalizado. Se acordarán ustedes que cuando Macri asume el 10 de diciembre del año 2015, genera un acuerdo que ya lo habían financiado los fondos buitres para ganar la campaña electoral, acuerda pagarle hasta los gastos de litigación y cierra un proceso de negociación muy favorable a los acreedores y se produce lo que se denominó el carry trade. Le pusieron tasas de interés muy altas, la gente venía con dólares, sacaban pingües ganancias hasta que esa bicicleta terminó con un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares y cerca de 100.000 millones de dólares más de endeudamiento del sector privado, con lo cual hizo crisis y después tuvo que recurrir lo que la liberalización efectivamente después se tuvo que producir como un gran control. Entonces, me parece que es importante observar, digamos, la historia. Estos 5 años de control cambiario es porque efectivamente es un problema de enorme volatilidad macroeconómica para la Argentina. Tuvimos en el año 2020 un gran déficit fiscal producto de la pandemia y después tuvimos un mayor superávit proyectado seguramente que es este año 2024. Las reservas brutas bajaron de 53.000 a 30.000 millones de dólares con un piso de 21.000 millones de dólares en el cuarto trimestre del año pasado. La inflación tuvo un 1,5% mensual en abril y mayo de 2020 y 25,5% en diciembre de 2023. O sea, quiero significar esto porque aún hoy se festeja una inflación que puede estar entre 2,7, 2,8, 3, 3,1, hasta 4% mensual, pero entre abril y mayo del 2020 la inflación fue del 1,5%. La tasa de interés estaba en el 1,5% positivo en el mediado del 2020 y estuvo menos del 10% negativo a principios del 2024, digamos. O sea, creo que es interesante observar que hubieron idas, venidas, vueltas, pero una política fiscal, monetaria y fiscal y monetaria contractiva. El gasto público cayó casi 30% en el acumulado enero-septiembre, ubicándose claramente 20% por debajo del anterior piso del año 2019. Los agregados monetarios, la base monetaria y los depósitos a la vista se redujeron 20% respecto de diciembre del año pasado, recortando la liquidez y las expectativas de evaluación. Y la brecha pasó de 70% en promedio del 2022 y 105% en 2023, con un máximo de 200% en octubre a menos del 20% de hoy. Sin embargo, y esto es importante, pese a este escenario de pocos pesos y poca brecha, el mercado no descuenta una flexibilización de la salida del control cambiario del cepo de corto plazo. Las expectativas de devaluación se ubican por debajo del 3% mensual hasta junio del 2025, por lo menos. En consecuencia, pareciera que el gobierno, técnicamente el Banco Central, está cómodo con hacer con una política cambiaria con fuertes restricciones de cantidades, aun cuando esto se aparte tanto del consenso libertario de la agenda de la libertad. Entonces, este es el esquema que uno tiene que observar en la dinámica argentina, digamos. Entonces,
A mí me parece que es importante esto, digamos, cuál es el escenario que se abre. En síntesis, digamos, para decirlo una sola vez, el cepo que limitó el crédito público y privado de moneda extranjera habría acelerado esta modalidad de financiamiento en octubre, explicando el buen desempeño del Banco Central en el mercado de cambios y el optimismo generalizado que trajo, ¿no? Entonces, de las expectativas por devaluación por el cepo, las expectativas de depreciación y aumento en consecuencia de la oferta de dólares también por cepo, digamos, o sea, por su propia actitud. Entonces, lo que me parece que es importante es cuáles son los interrogantes. Con ajuste fiscal y monetario, ¿se puede sortear la escasez de financiamiento externo bajo control de cambio? El sector público también buscará reabrir su crédito externo, lo logrará y si no lo hace, ¿qué es lo que pasa con los flujos privados para un proceso de estabilización? O sea, concretamente, la pregunta que todo argentino se hace. Primero, ¿es consistente el programa fiscal de largo plazo? ¿Qué pasa con las rutas? Si las rutas después no se arreglan y eso va a tener competitividad para las exportaciones, ¿sí o no? Entonces, la pregunta básica es, si vos liberalizás todas las importaciones, o sea, todas las restricciones, aumentas las importaciones y a su vez bajan las exportaciones y a su vez vos no invertís en rutas para aumentar la competitividad logística, entonces hay un problema de ensamble. Entonces, no es tan fácil ni sencillo resolver este problema solamente con una tosudez desde el punto de vista de las decisiones que se tienen que hacer. Entonces, es necesario siempre lograr que tu política fiscal esté alineada con tu política monetaria, esté alineada con tu política cambiaria y generar los ensambles correspondientes para lograr que eso se mantenga en términos de estabilidad. O sea, no te tienen que superar las expectativas de corto plazo. Aparte, hay un escenario que a mí me preocupa mucho, que es el tema de Estados Unidos, porque Estados Unidos, con aumento de aranceles para China, ponerle que sea 60%, como dice Trump, o más de 10% para el resto de los países del mundo. Entonces, eso automáticamente te genera depreciación del tipo de cambio, te genera probablemente un impacto de aumento de la tasa de inflación, probablemente te genera un ajuste de la tasa de interés, probablemente eso te afecte claramente tanto el volumen de exportaciones propias como o sea, la competitividad externa de Argentina, como el encarecimiento del flujo de los servicios de deuda, con lo cual el sector externo se ve agravado por esa dimensión. Entonces, yo creo, ¿cómo lo veo al panorama yo en el escenario digamos? Yo creo sinceramente que la Argentina está siempre enmarcada desde 1810, o sea, obviamente 214 años de historia, en ciclos, transiciones. Estos ciclos y transiciones se dieron claramente como polos antagónicos. Estos polos antagónicos tienen vectores de contradicción que han ido generando a través del tiempo. Entonces, primero eran claramente las luchas entre saavedristas y morenistas, después entre unitarios y federales, después entre liberales y conservadores, después radicales y peronistas, después peronistas antiperonistas, después peronistas no peronistas, después coaliciones opositoras, pero siempre, definitivamente, esos polos existieron. A veces se dividieron en dos, a veces en tres, a veces en cuatro, pero siempre emergieron como polos antagónicos. Es decir, el que pretenda establecer una hegemonía y negar al otro, en realidad no está comprendiendo la dimensión de la política argentina. Entonces, la política argentina, entre 1810 y 1880, uno puede contar 50 guerras civiles, por ejemplo, o 50 batallas enmarcadas en una guerra civil, y la violencia también caracterizó la política argentina. Por eso es muy importante en la política argentina mantener la democracia, el pluralismo. Nosotros, en estos 40 años de estabilidad democrática de 1983, logramos un pacto democrático por la estabilidad, un pacto por los derechos humanos, nunca más. Una reforma constitucional de 1994 que fue la única reforma constitucional por consenso. Entonces, yo siempre repito esto, porque en 1853 fue la batalla de Caseros, pero lo que la historia no cuenta es que en 1852, después de la batalla de Caseros, se produjo efectivamente en el mes de junio un sistema de rebelión y que obviamente reacciona ahí cerrando los medios opositores, la legislatura, etcétera, etcétera, pero después hubo el cerco o el bloqueo de Hilario Lagos desde 1852 a 1853, el traslado, la recordarán ustedes, la escisión del Estado de Buenos Aires, el traslado obviamente a la capital de la Confederación en Paraná, pero definitivamente ese proceso fue producto de una guerra civil, la Constitución de 1853.
con sus sucesivas reformas, digamos, y los pactos del Acuerdo de San Nicolás en 1852-53, después efectivamente en 1859 el Pacto de San José de Flores, pero definitivamente, y eso es producto también de pactos preexistentes, lo que fueron los tratados de Venegas, de Cuadrilátero, todo lo que es el Pacto Federal de 1831, lo que fueron los procesos de transición, desde una primera junta de gobierno, una junta grande, la junta grande, al triunvirato, del triunvirato al directorio, el directorio hasta la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, el tema de la anarquía del año 1820, los procesos de concentración en la provincia de Buenos Aires de la política exterior, de los problemas. O sea, la Argentina ha tenido muchos problemas históricamente y es necesario interpretarlo. O sea, yo trabajo en esa dimensión histórica y digo, ¿cuándo la Argentina logra un Estado? Y eso es importante entender, un Estado en donde combine pueblo, nación, territorio, cuando logra efectivamente tener un monopolio del ejercicio de la fuerza, pero a su vez al mismo tiempo una combinación adecuada entre pueblo como sujeto actuante, una nación con tendencias, creencias, valores e identidad, un Estado como nación política y jurídicamente organizado, pero también un territorio. O sea, la lucha por el territorio en la República Argentina fue una lucha dura. Es importante remarcar esto, porque eso fueron guerras externas y guerras internas. Nosotros teníamos con el Virreinato del Río de la Plata estimativamente 5,6 millones de kilómetros cuadrados en el año 1776, con la decisión de lo que es el actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, o lo que es la República Oriental del Uruguay, o lo que es la República del Paraguay. Efectivamente, lo que nosotros tuvimos es una reducción de esos 2,8 de 5,6 millones de kilómetros cuadrados a 2,8, y ese proceso de integración de 2,8 fueron 1,4 millones de kilómetros cuadrados entre 1310 y 1880. Así es. Yo, que realmente es interesante hablar con usted porque no solamente sabe de economía y sabe mucho de economía, pero también de cuestiones históricas, que todo tiene que ver con todo. Yo le agradezco, contador, su participación. La verdad que nos quedamos cortos porque la verdad que hablar con usted, como yo siempre digo, ¿no? nos enriquece a nosotros y a nuestra audiencia. Muchas gracias por estar en este domingo de noviembre. Bueno, yo lo único que quería transmitir es lo siguiente. A mí me parece que el escenario político para el año próximo es un escenario en donde se dan los procesos de polarización, van a ser extremadamente competitivos. Creo que esto es un tema que va a determinar orientación en un contexto internacional de grandes cambios. Esto sería muy interesante después debatir. ¿Cómo no?
Bueno, y ahora vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Martín Menem, que anduvo recorriendo nuestros pagos, Corrientes, Chaco, y bueno, le vamos a pedir una apreciación de esta gira. ¿Cómo está usted, presidente? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, un análisis, una lectura, ¿qué nos puede decir su evaluación? Estuvo en Corrientes, estuvo en el Chaco. Nuestra audiencia llega a 6 provincias de Argentina, así que lo escuchan bastante. Lo escucho, presidente. La verdad que ha sido una muy linda jornada de trabajo para nosotros, quienes empezamos hace bastante tiempo, que igual no es mucho, con el armado del sello de la Libertad Avanza, un proceso que ha liderado la presidenta del espacio, Karina Milei, y un grupo de afiliados la hemos acompañado, y hoy se está transformando en realidad un sueño que teníamos, que es llegar con sello propio para las próximas contiendas electorales de 2025. Hemos visto mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar, mucha gente que nunca había participado en política, que manifiestan sus ganas de trabajar, de aportar, de colaborar y de meterse en este nuevo espacio que está literalmente transformando a la Argentina. Así que yo hago un balance súper positivo. Obviamente esto recién empieza, pero el panorama es muy alentador. Bueno, y el desafío de tener personalidad jurídica, personalidad política en los 24 distritos del país, ¿no? Sí, ese es nuestro principal objetivo. Primero, tener partido nacional, que con 5 distritos, partido de distrito alcanzaría para eso, pero no vamos a cesar en nuestro máximo objetivo, que es nuestra segunda etapa, de tener sello en cada una de las provincias para poder competir en todos los escaños, en todas las provincias, en los cargos nacionales. Nosotros estamos llegando, falta todavía unos minutos para la tanda de las 11. ¿Usted sería tan amable de aguardarnos en línea? Conversemos unos minutos más, pero después yo le pediría si usted nos aguardaría 2 minutos, tal vez 1 minuto y medio en línea. Pero bueno, no tengo ningún problema, estoy en la ruta, camino a Formosa. Si hay señal, no hay ningún escucho, lo escucho entonces, porque Formosa también, llegamos nosotros, inclusive el diario Formosa reproduce siempre todo lo más importante de nuestro programa radial. Formosa, entonces, ¿está llegando a Formosa? Exactamente, estamos camino a Formosa, donde también vamos a tener un encuentro con nuestra militancia, que también el proceso del armado del partido ahí en Formosa está bastante encaminado. Nos vamos a juntar con nuestros militantes para intercambiar las experiencias que estamos teniendo, que es parte de nuestro trabajo. Así que ya para la tarde volver a Buenos Aires, porque empieza una semana intensa en el Parlamento. Bueno, Formosa es un distrito para la región muy importante políticamente. Bueno, ahí hace 25 años gobierna el actual gobernador Gillo Gifrán, y muchos experimentos, si se quiere, no experimentos, no es una mala expresión, muchos ideas políticas no prosperaron por ello. ¿Usted se tiene fe? ¿Libertad Avanza se tiene fe en hacer pie en Formosa? Nosotros estamos muy esperanzados en poder ampliar nuestra base parlamentaria a fines de 2025, en diciembre, cuando asuman los nuevos senadores, nuevos diputados. Se reeligen 24 senadores y 128 diputados. Nuestra idea también en Formosa es empezar a tener presencia tanto en lo nacional como en lo territorial. Esto, la Libertad Avanza es una realidad y la vamos a llevar a cabo también en Formosa. Hay provincias que van a ser más complicadas y otras donde vamos a tener menos obstáculos, pero tenemos mucha fe y mucha convicción en lo que estamos haciendo, en las ideas que estamos transmitiendo y cómo las está captando la mayoría de la población, que está entendiendo que lo más importante es para el ser humano es vivir independientemente del político de turno, no depender de nadie, no le debemos nada a nadie.
tenemos que vivir fruto de nuestro trabajo y no del dedo o el designio de algún político de turno. Eso es el mensaje que se está esparciendo por toda la Argentina. Bien, medio minuto, solamente medio minuto, usted me aguardaría en línea, hacemos la tanda y continuamos. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Temperatura 28 grados. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Radio Guaraní. Acompañado con el diario Crónica, que es un diario nacional que tiene muchos lectores en todo el territorio. Pero le escucho entonces, le escucho yo, digo, porque hablamos de los tantos años de la gobernación de Gildo Infran y pareciera ser que la Corte resolverá la no reelección de Gildo Infran para un nuevo periodo. Eso lo digo con mucha autoridad periodística, porque son nuestras propias fuentes, que son muy, muy buenas, ¿no? Y bueno, que eso también podría ser a fines ya de noviembre, que va a ser una noticia de alto impacto. Lo escucho, presidente. Sí. Entonces, ¿me puedes repetir? Sí, estaba haciendo el análisis de la Corte. Claro, sí, no, que pareciera ser, de acuerdo a nuestras fuentes, a fines de noviembre la Corte resolverá la no reelección del actual gobernador de Gildo Infran, que llegaba a 25 años en el ejercicio del departamento del Poder Ejecutivo Provincial. Te digo, estas son nuestras fuentes, que a mediados de diciembre, antes de Navidad, esto sería un hecho, y nuestras fuentes son siempre buenas, digo, ¿no? ¿Le merece algo, una reflexión en este tema? A ver, nosotros creemos en la división de poderes, y bueno, el partido gobernante tendrá que optar por algún candidato que mejor lo represente. Obviamente 25 años también hablan de naturalmente ahí hay un desgaste y eso puede elevar las posibilidades que tengan los otros partidos que tengan aspiraciones a pelear por la gobernación. Así que yo lo veo como, bueno, es una circunstancia de la vida política y bueno, el oficialismo, si se da esa situación de la que usted tiene fuentes, seguramente tendrá que optar por otro candidato. Es una fuerza política muy poderosa en Formosa y bueno, se defienden los domingos de elecciones, así que esperaremos nuestra oportunidad. Bueno, Corrientes hay muchas cosas que son distintas a otras. Por ejemplo, el año próximo Corrientes elige gobernador, todo el país no, bueno, Corrientes y Santiago del Estero. Así que Libertad Avanza tiene que hacer un trabajo, diríamos, amplio, de abertura, al diálogo, etcétera, etcétera, porque reitero, no solamente elegimos intendente en toda la geografía provincial, renovamos las cámaras legislativas, senadores nacionales no elegimos, pero sí diputados nacionales, y el postre mayor, por así decir, la frutilla del postre, es la gobernación de la provincia. Tengo entendido que ayer, bueno, fue un día de mucha agenda, de mucho trabajo y de mucho diálogo, sobre todo, ¿no? Aquí en Corrientes. Sí, la verdad es que estamos en este proceso de armado, también estamos escuchando a otros espacios que respeten nuestra ideología, nuestro pensamiento, hacia dónde vamos, que tenemos, nuestro futuro es